Bueno, vamos a ir improvisando un poco porque no preparamos nada. Pero bueno, el Power BI es un complemento de Microsoft que se utiliza para hacer data analytics y inteligencia de negocio. Eh, los datos se obtienen de distintas fuentes, entre ellas libros de Excel, que es donde yo me manejo, y los datos, por ejemplo, en este caso yo había armado las tablas donde tenía el ticker del ETF con el título, tengo la descripción y tengo el ratio de conversión, o sea, la cantidad de CDR que equivalen a un ETF de cada uno. Luego en estas otras tablas tengo las composiciones de cada uno de los ETFs. Las composiciones serían, por ejemplo, no sé, del ARC, por ejemplo. Tengo las tenencias, las mayores tenencias y después agrupado en otros está el otro total del porcentaje de composición. Después también tengo una composición geográfica y por sector y los rendimientos pasados. Entonces, este archivo trae todas las tablas que están en el Excel, te las trae. Y entonces después, esto es el Power BI Desktop, que es como si fuera el taller. Luego después lo publicás en internet, en un link, y ese link es de visita gratuita para todos los que tengan ese link. Y entonces, estos son páginas que se manejan a través de botones, de desplazamiento. Por ejemplo, yo lo primero que hago es entrar a la descripción y acá tengo lo que se llama un segmentador, donde yo selecciono acá el ETF que quiero visualizar. Por ejemplo, el Standard Poor's, entonces me aparece acá que el ticker es SPY, donde este es el título, esta es la conversión del CDR al ETF y esta es la descripción. Acá tenemos la composición de los activos, donde tenemos Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Facebook, la otra Google A y Google preferencial y ordinaria, Nvidia, Berkshire Hathaway y JP Morgan y otros el 71%. Entonces, si yo quiero seguir con este teniendo más datos de este ETF, toco rendimiento y me voy al rendimiento y veo que en el último mes, bueno, esto ahora está desactualizado obviamente pero en el último año subió el 28%, que fue el año 2020. Acá tengo un gráfico que me muestra a través del tiempo eh, cómo fue evolucionando la cotización. Y en otros datos, esto si yo cambio el ETF, cada uno tiene su respectiva información. Y en otros datos obtengo, por ejemplo, del Standard Poor's, una diversificación por sector, donde tengo tecnológicas, consumo cíclico, finanzas, consumo no cíclico, energía, utilidades, telecomunicaciones. Y también tengo una diversificación geográfica que, por ejemplo, en el EEM se puede ver bien, donde ahí tenemos Hong Kong un 27%, Taiwán, Corea. Ahí se ve que este ETF tiene una buena diversificación geográfica y una buena diversificación por sector. Una pregunta. Sí, A ver, te hago otra pregunta, Nico. Desde el principio de año, los 9 que están acá son 9, ¿no? ¿Qué rendimiento tuvieron? ¿Podemos ver eso? sí. Por ejemplo, todos, ¿eh? Desde el principio. Pasa que esto está desactualizado en este momento porque eh, creo que lo hice para enero, donde, por ejemplo, en enero teníamos un ARC que había bajado digamos, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, el 9%.
Teníamos el de Brasil, había rendido muy bien, un 10%. Un Standard & Poor's menos 48, un Dow Jones. Mira, la energía había rendido un 15%. Eso es interesante, ¿no? Mirá vos cuánto, el 15%. Después tenemos el de mercados emergentes. Una de las cosas más importantes era porque esto estaba destinado principalmente a gente que a lo mejor no tenía el grado de conocimiento que tienen ustedes, pero esto era importante, que era la descripción. Qué era lo que contenía el ETF, qué era lo que representaba. Y acá tenía una breve descripción de esa información. Bueno, esto se hace con... Este sería el taller donde tenés acá todos los gráficos que vos querés agregar. Ahora voy a pasar a otro archivo que lo estaba preparando recién para que vean más o menos cómo se va construyendo esto. Yo tengo acá, voy a abrir, voy a hacerlo medio rápido desde cero para que vean cómo lo podemos trabajar. Yo tengo acá en esta página, es Stock Analysis, donde tengo información por ejemplo, de Facebook. Yo entro a Facebook y acá tengo, esta es yo tengo una suscripción paga, me voy a Financials, y acá tengo, por ejemplo, el estado de resultados. Entonces lo paso a trimestre y acá tengo, por ejemplo, los ingresos por trimestre. El incremento de los ingresos, por ejemplo, el 31 del 12 del 2021 ese 19% es respecto a 31 del 12 del 2020. O sea, el 19% es esa comparación. Entonces yo esto lo llevo a Excel. Y bueno, Excel yo ya lo tengo preparado acá, donde tengo, lo paso a otro formato, donde es vertical, y esto lo llevo aquí. Esto me lo toma acá el archivo cuando le hago el vínculo, de dónde obtengo los datos. Entonces tengo el trimestre, el ingreso por trimestre y el incremento de ingresos. Este es un archivo que es con una expresión que yo le hice, aparte para que en los gráficos, en lugar de que me salga viernes 31 de diciembre del 2021, me salga, acá dice concatena el año, o sea 2021, de esta celda con un espacio y el trimestre de la misma celda con una Q. Entonces, acá, para que después en el gráfico a mí me aparezca 2021 4Q, 2021 3Q, 2021. Es impresionante ese gráfico. Ahora te lo voy a mostrar qué relaciones se pueden hacer. Entonces, después con otra tabla, tengo esa tabla y tengo esta otra tabla. En esta otra tabla tengo la capitalización de mercado que tenía a sus respectivos cierres y cuánto era el aumento de la capitalización de mercado, o sea, el aumento de la acción respecto también del año anterior. Entonces, este dato también lo toma con la particularidad de que yo al último trimestre le puse acá arriba la cantidad de acciones que estaban en cotización en el mercado, la share outstanding, por el valor de cotización de cierre de hoy. Y esto lo calculé comparado con 31 del 12 del 2020. Entonces yo, por ejemplo, acá, acá puedo hacer, lo vamos a hacer de vuelta para que vean, gráfico, vamos a agregar un gráfico de barra y línea, donde yo qué quiero ver cómo se relaciona, por ejemplo, las ventas
a través de los trimestres, las ventas, para que lo vamos a ordenar orden ascendente. Y esto, ¿qué relación tiene con la capitalización de mercado, por ejemplo? Entonces, yo pongo en valor de líneas, capitalización de mercado, perdón. ¿Dónde está? Entonces ahí veo que tiene, por ejemplo, la caída abrupta de la cotización no se condice con Clarísimo, con el nivel de ingresos. clarísimo. Entonces, ¿qué está el inversor? Entonces yo acá puedo sacar conclusiones con estas cosas estadísticas y digo, bueno, el inversor no castiga el ingreso actual, sino que castiga el guidance del año 2022 porque dice que va a crecer a una tasa de crecimiento menor a la que venía creciendo. Entonces, por ejemplo, acá le puedo poner información. Si yo esto le cliqueo arriba, fíjate que aparece una solapa donde tiene el trimestre, tiene el ingreso. Entonces yo ahí le quiero agregar cuánto fue el crecimiento del ingreso. Entonces yo ahora veo que ahí se agregó un nuevo dato que es el crecimiento de los ingresos, que es del 19% respecto del mismo trimestre del año anterior. Entonces si yo toco este con este. A ver, perdón. Qué buena graficación. ¿Qué opinas, Amílcar, de este modo de ver las cosas? Está bueno cómo relaciona, o sea, vos lo cargas cada planilla y después lo vinculás en el gráfico como vos. Claro, de acuerdo al análisis que quiero hacer yo, de esto pues, o sea, yo apenas lo estoy conociendo al programa, tiene un potencial tremendo y aparte de que eso depende también de mucho del conocimiento que tenga el usuario y ¿por qué? Porque a lo mejor yo quiero hacer esta relación, pero hay otras personas que prefieren otro tipo de relación. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero es tratar de encontrar a lo mejor una cierta tendencia, digamos, entre la capitalización de mercado y los ingresos o el flujo, porque en lugar de ingresos puedo poner flujo de fondos libres. A ver, hacelo. Bueno, va a llevar un tiempito, pero lo podemos hacer. Yo vengo acá y voy al cash flow. Y en el cash flow tengo acá donde dice free cash flow, ¿no es cierto? Entonces, esto lo exporto a Excel. Abro el Excel. Dame un segundo que vamos a eliminar información para que sea más... No, porque es algo muy mirado por los inversores, ¿no? El flujo de caja. Sí, sí. Lo vamos a hacer, a ver qué... Porque fue mucha la baja de la capitalización bursátil. El market cap bajó un montón. Y no tiene relación con los ingresos. Con algo tiene que tener relación, no solamente puede ser la guerra. Sí, claro. Bueno, aguantame que... Entonces, por ejemplo, acá les muestro que obtengo datos. Me pide la fuente. Abro un libro de Excel. ¿Cómo se llama este libro? Vamos a guardarlo como en el escritorio. Entonces, de acá obtenemos datos. Acá lo que tomo es la tabla. Entonces ahí me muestra la tabla, cómo está estructurada. Sí. Si quiero, llevo a transformar datos. Después de última lo puedo modificar. Ahí me actualiza. Acá veo las relaciones que tienen. Esta es la nueva tabla que yo agregué. Entonces le voy a hacer una relación por fecha. A eso.
ahí tengo la relación, y entonces ahora agrego un nuevo gráfico donde quiero ver, perdón. Ahora, la pregunta que yo le hago a Amílcar es, Amílcar, vos que sos economista, esta baja abrupta de las cotizaciones de las empresas, ¿tienen una razón de temor por la suba de tasas? ¿Tienen una razón de que estaban para vos muy valuadas, valían muy caro, infladas por la emisión del 2021? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que, o sea, bueno, tenés en el corto plazo toda esta incertidumbre global, pero bueno, atrás de todo de ese mercado burbujeante estuvo toda la emisión por la pandemia y que claramente no se pudo retirar rápidamente, pero el mercado empezó a pricear eso, ¿no? Que toda esa emisión que iba ayudando a la economía real para salir de la pandemia o que no se caiga eh, la economía o ayudar a mantener un nivel de actividad, después eso ya está presionando sobre los precios de todo, ¿no? En realidad tenés un desequilibrio en ese mercado, o sea, tenés una emisión muy fuerte que se sigue manteniendo en cierta forma, a menor ritmo va a estar o después vas a tener una suba de tasa, pero en realidad tuviste dinero gratis para todos y ahora creo que lo que estás viendo es, en un momento se está cortando, pero hay que ver en cuán gradual o cuán política de shock va a ser. O sea, creo que lo que está pasando es que a principio de año se esperaban muchas más subas, ¿no? De la tasa. Después la invasión de Rusia a Ucrania está haciéndola un poquito más gradual a, a la suba de tasa que se esperaba, en la cantidad, ¿no? De suba de tasa de la Fed. Está bien. Escúchame, Nico, acá Bueno, es el segundo gráfico que haces y vemos exacto. el mismo patrón, o sea, vemos que la capitalización baja, a pesar de que esto es positivo. Antes también habíamos visto que era positivo el ingreso. Exacto, tenemos un free cash flow en el último trimestre de 12.000 millones de dólares y tiene un crecimiento respecto del trimestre igual del año anterior del 35%. O sea que, Está bien, pero a lo que voy es lo siguiente, si yo quiero ir en un gráfico para buscarle una causa a lo que estamos viviendo, no la voy a encontrar en un gráfico, la voy a encontrar en lo que dice Amílcar, que es exacto, el sí. sentimiento que tengo yo como inversor. Digo, pará, el año pasado hubo una emisión monumental, esto está muy caro y tiene que caer porque es así. Y, Sí, la conclusión que yo sacaría o que yo saco depende también qué pondera cada uno en su manera de invertir, pero claramente por resultados pasados no es la causa de la baja de la capitalización, puede ser el sentimiento del mercado, el sentimiento del inversor muy negativo por lo que esté por venir en cuanto a particularmente por la empresa o el mercado en general. buenísimo. Pero Me, me dej- claramente, Nico, ¿me dejás eh, agregarte algo? ¿cómo no? Lo que vos habías dicho de la guidance, Jorge, es muy importante. Cuando dan el earning, mucho seguía la fluctuación, digamos, del precio de la cotización cuando sale el earning, que están haciendo el call. Seguía todo por la guidance, o sea, por lo que dé un año futuro a la empresa. Y Facebook lo que dio es que no va a poder crecer, que es lo que hablamos la otra vez, que como ahora no puede rastrear los datos de Apple, va a perder 10 mil millones de dólares en entrada, entonces todo eso fue lo que el mercado lo golpeó y lo hizo bajar más de un 20%, que fue la baja más grande, si no me olvido mal, de la historia, que bajó como 250 mil millones de dólares de capitalización bursátil en un solo día. Entonces todo eso fue lo que volteó, porque vos mirás los números ahí por el gráfico que te puso Nico, y vos decís cómo puede ser, cada vez gana más, y sin embargo vos ves que ahí la capitalización es la cotización por la cantidad de acciones, fíjate cómo cayó en picada. O sea, el mercado lo está castigando por lo que dio a futuro, ¿no? Claro. Exacto. Exacto, es una manera más de terminar corroborando que el inversor
mira lo que ya pasó, no lo mira, sino que lo que pondera muchísimo lo que está por venir. Entonces, cuando te dicen el precio de la acción es el flujo de fondo descontado o la expectativa descontada, y creo que este gráfico o este tipo de gráfico son claros ejemplos de que es así, o de que estaría sucediendo eso. Aparte, Nico, a mí me pasa mucho que por ahí me dicen como dio un buen earning y se cae un 15%. Claro, Porque, viste, porque, siempre preguntas eso. porque claro, la gente lo que no entiende por ahí es que el earning es pasado, o sea, es del trimestre pasado, y lo que el mercado ve como si vos, la proyección a futuro. O sea, por más que era, obviamente que influye si son buenos o malos los datos del trimestre anterior que está presentando, pero lo que más golpea, digamos, si no es algo terrible, tanto bueno como tan malo, es la guidance. O sea, está Sí, sí. concentrado ahí. Y si querés te aporto ahí, Nico, lo que decís vos, el flujo de fondos descontado en este contexto, yo lo vería que te está pegando por los dos lados, por el numerador y el denominador. O Sí, sea, si tenés incertidumbre sobre los ingresos, que vos decís, bueno, no sabe tal empresa cuánto va a ser los ingresos, pero también lo probable es que lo vas a descontar a una mayor tasa. O sea, entonces ahí el que va dividiendo es un número mayor al que estaba en el mercado previo. Entonces ahí tenés como de los lados, te pega de los dos lados. Si va a haber más inflación, la Fed tiene que subir más la tasa o la tasa de interés te encarece el costo de ese capital, claramente esa cotización va a marcarlo de alguna forma, ¿no? sí, totalmente. Bueno, no, era a simple vista algunas de las cosas que se podían hacer. Este era otro que había hecho, donde teníamos el análisis comparativo de ingresos de PayPal, Block y Visa. En realidad el análisis principal era de PayPal, que habíamos sacado un reporte escrito en PDF, y bueno, como los comparables, el más comparable era Square, y bueno, le agregamos Visa. Pero tenemos, por ejemplo, acá tenemos por trimestre también los ingresos, el incremento de los ingresos respecto del mismo periodo comparable anterior, y teníamos un gráfico con las ventas por trimestre también de las tres empresas, donde vos acá tenías un filtro que si querías ver solamente lo de Square, veías solamente lo de Square. Acá tenemos, por ejemplo, PayPal bajó después del resultado un 30%, un 25%, y Square subió un 26%. Eh, precisamente por eso, porque lo pasado ya fue y se mira al futuro. Acá tenemos, este gráfico muestra el incremento de las ventas. Acá tenemos un incremento de las ventas del 266% de Square respecto del mismo periodo comparable anterior. Y esto es lo mismo, el mismo gráfico, pero con una tabla al lado, donde la tabla también tiene, los dos gráficos tienen una relación. Yo si toco este gráfico me muestra eso, o si yo toco eso, simplemente. Pero bueno, es una herramienta que yo utilizo para hacer algún tipo de análisis de relaciones, eh, sobre todo para... Una pregunta, Nico. Amílcar, que dio un concepto muy bueno. Amílcar dijo, te pega tanto por el numerador Sí, como por el denominador. Entonces, sí. estarías alejado de todo tipo de inversión de bolsa, Amílcar, porque no puedo evaluar la empresa, no tengo ni idea, con eso que vos estás diciendo, no tenemos ni idea de lo que puede valer una acción. Bueno, o sea, No, perdón. tenés lo que decía era que tenés una relación de decir, bueno, hay expectativas o hay probabilidad de que la Fed suba X cantidad de veces la tasa o vos ves cuánto fue la inflación y sabés que tarde o temprano va a haber una reacción en ese sentido. O sea, después no se te va a ir eso a cero, o sea, o a la tasa tan elevada, ni tampoco vas a dejar de generar ingresos. Supongo después tiene que ver el sector, la empresa, cómo venían, y, no sé, invirtiendo, si de qué sector es, dependiendo de todo eso.
es la parte de los ingresos. Yo voy quizás más a la tasa de descuento, va a ser más alta para todos probablemente. Entonces, ahí también te pega aquello de las empresas más endeudadas y demás, o sea, la van a pasar un poquito más, le va a apretar un poco más el zapato seguramente, y las que están más liberadas en ese aspecto y no deben, seguramente no van a tener tantos problemas. Pero ok. Nico, siempre hay que decime, ¿no te parece oportuno ver en detalle un poquito EEM? O sea, ver cómo a nosotros emergentes. Bueno, aguantame, yo quería decir una cosa, que lo que preguntaste recién, porque según los analistas, ¿qué vale una empresa? Una empresa vale los flujos de fondo que puede generar a futuro descontado una tasa. Sí. ¿A qué tasa? A la tasa que se utiliza por el método del KPM, que es una tasa ponderada entre lo que cuesta el pasivo que tiene y el equity que tiene. Uh-huh. Entonces, en un periodo o sea, ¿cuál sería la manera correcta de hacerlo? Sería hacer unos flujos de fondo primero descontados a través de un KPM y después hacerle una simulación o distintos escenarios. Entonces, a vos te va a quedar no te va a quedar un fair value como expresan acá, del fair value de Facebook es $677. Te va a quedar un fair value entre dos valores posibles, como el escenario más pesimista y el escenario más optimista. Entonces, en ese rango de precio vos decís, bueno, es como el otro día que dije, ¿cuánto pesa un elefante? Entre 4.000 y 6.000 kilos. O sea, nosotros ya sabemos que un elefante no pesa 100 kilos. Entonces, yendo a un extremo y haciendo un tipo de analogía, lo mismo con las acciones. ¿Vale Facebook $187 hoy? Hay gente que creerá que no y estará cargando, y hay gente que creerá que no lo vale, que no vale, porque a futuro el guidance da que se ralentiza el crecimiento de las ventas y las ventajas comparativas. Inclusive puede haber gente que considera que Facebook no vale 187, pero que puede seguir bajando, porque Dieguito antes dijo que él es uno de los que piensa que Facebook no vale 187, pero que puede seguir bajando. Entonces, esa sería la manera de ver Claro. con el Bien, flujo. bien, clarísimo. Vos me pediste un ETF. Sí, lo que pasa es que ahora voy digamos, a la inoportuno de la creación de los ETF, donde el argentino tiene pesos y dice, bueno, voy a invertir, viste, Amilcar, en el SPX y voy a invertir acá, porque entonces que se está perdiendo Argentina. Se está perdiendo Argentina, que podría comprar con pesos y que tiene mucho potencial. Por eso me parece que ver cuáles son los que tienen potencial en pesos para los inversores argentinos. Eso sería interesante ver entre nosotros. ¿Qué compraríamos nosotros? Yo compraría ese, por ejemplo. Jorge, ¿sabes qué pasa, Jorge? El problema es que dio justo la mala suerte de que cuando Comafi los largó al mercado, y justo fue cuando el mercado se empezó a hacer pedazos. Por eso te digo. Fue mala suerte, ¿me entendés? Algunos como dicen, como que Sí. dicen, lo hicieron a propósito para enganchar a la gente. No, ellos no tienen la culpa. Ellos decidieron, o sea, para mí, una buena decisión, empezar a meter muchos ETF y, o sea, darle más herramientas al inversor. ¿Entendés? Exacto. Y tienen que empezar a darle más herramientas para ir a la baja, para cubrirse, ¿me entendés? De las caídas, porque si no, que tiene que terminar siempre en Galicia, que las otras no tienen volumen, es la realidad. Entonces, la única manera de cubrirte si no usas futuro es con Galicia. Entonces, tienen que empezar a darle esa liquidez al mercado, ¿me entendés? De agrandar el mercado para que. Vos fíjate lo que pasó, por ejemplo, cuando empezaron los CDR, por ejemplo, el de Amazon, que estaba en 140 y pico el ratio cuando salió. Y vos necesitabas como 300.000 pesos para comprar una acción de Amazon. De Mercado Libre pasó lo mismo. En un momento llegó a estar como 100.000 pesos, 80.000 pesos. Porque claro, los ratios no estaban bien hechos, ¿me entendés? Si la acción es cara, tenés que hacerle ratios más grandes. O sea, dividirla lo más posible para que valga menos, entonces que cualquiera pueda entrar. Vos fíjate cómo cambió
cuando Mercado Libre le empezaron a agrandar los ratios, cómo cambió la liquidez y la cantidad de plata que entraba, a lo que se movía antes, igual que en Amazon. Sí, eso, a mí, yo la vi muy bien cuando salieron los ETF a cotizar porque es una alternativa intermedia entre una acción que tiene mucha más volatilidad y algún instrumento de renta fija. Es como si fuera, para mí esto tendría que haber estado antes de que cualquier otro CDR. Esto es el puntapié inicial o un híbrido entre una renta variable pero con menos volatilidad. Incluso te da, por ejemplo, este ETF te da acceso a un montón de empresas que a través de los CDR no las podés comprar. Tencent, Samsung, Meituan, Reliance. Me pareció dio la mala suerte bueno, no coincidió con un periodo alcista del mercado, pero Ah, bueno, no. después el comentario, Nico, el comentario pasillo era que, bueno, que lo estaban reteniendo todo eso porque los mismos fondos no lo querían hacer porque iba a haber mucha gente que se iba a salir de los fondos para meterse en los ETF directamente. Pero bueno, también Claro, se dice que los fondos están haciendo con esos ETF, están haciendo sus propios fondos. O sea, claro. viste, lo que pasa es que, claro, es como todo, perjudica a uno y favorece a otro, nunca podés dejar los dos contentos. Creo que lo han frenado por mucho tiempo por ese tipo de cosas, pero como vos decís, es mejor para ir un ETF, para alguien que es más pasivo para invertir, porque el tipo dice, bueno, que siga el índice y ya está. Yo miro, vos Amilcar, fíjate, Sí, o sea, la opinión que vos tenés con respecto a esto, por ejemplo, ¿cómo ves esta repercusión en este índice en particular? Bueno, lo que decían ustedes tienen razón, o sea, cuando lo largaron, claramente el mercado no estaba en el mejor momento. Es más, tenés como una doble Nelson, porque ahora, bueno, te bajó también hasta, o sea, cuando uno invierte en esto o invertís afuera, ¿qué crees? La cobertura evaluatoria, o sea, que decís, busco cubrirme de que el peso se está desvalorizando. Si entras con pesos, algo que te va a cubrir de ese riesgo. Ahora, te pasó que el mercado afuera no está tan, eh, tan alcista y después tuviste que ahora está corrigiendo también tu dólar implícito, así que tenés ese La doble doble efecto. Nelson te hicieron. Claro, en peso, si entró alguien con peso, dice, ¿cómo? Estaba a 2.20 el dólar, baja a 200, bajo de Amilcar, 200. Amilcar estuvo a casi 2,35 el dólar. Sí, por Imagínate el eso, y tipo ahora que está, compró a ese precio y encima le cayó un 20 o un 30% la acción, o sea, lo por mató. eso te digo, o sea, si hace eso, dice, me estaban vendiendo que juega afuera Claro. y se me sí, queda con los pesos. Pero yo, bueno, es una cuestión de eventos y de timing. El mercado es timing, ¿no? Pero a alguien nuevo, no tan sofisticado, es difícil después que se enganche cuando ya entraste en la primera y medio que no entendés mucho y no te jugó bien claro eh, cuál es la ganancia, ¿no? Si vos decís en peso tengo menos peso que antes. Pero sí, en realidad, futuro, vos si mirás, o sea, aunque mirando el pasado no va a estar el futuro, pero si mirás cualquier índice, vos ves cómo se comportó, sabés que a mediano plazo, o sea, y si es un ahorrista que plantea eso, que quiere ir guardando una parte del dinero para más adelante, o sea, tenés esa cobertura y vos invertís en lo que consumís también, porque estás consumiendo cosas del resto del mundo que ahí podrías entrar y vos invirtiendo en Argentina no tenés esa posibilidad. Bueno, Amilcar, ¿querés un eh, ejemplo más claro? La gente sale a comprar el dólar cuando sube y cuando baja lo vende. Con eso te digo todo. O sí, bueno, sí, sea, bueno, eso es. yo a mis clientes que tengo, incluso mi cartera personal, cuando baja el dólar MEP, a mí, o el dólar CCL en este caso, porque los CDR puestos por CCL, no me molesta porque depende cuál es el objetivo de cada uno. Yo la rentabilidad la mido en dólares y si me baja el MEP, compro más dólares. Pero el problema es que si Facebook te baja el 25%, ahí tenés Sí, una por eso. pérdida de capital, no te digo irrecuperable, pero te va a costar recuperar esa rentabilidad. No sé si me entendieron, yo la rentabilidad siempre la mido en dólares y por ahí es difícil y la gente está, a lo mejor, y te dicen, y sí, pero la inflación es el 4% mensual y también tienen razón.
el dólar te baja y encima tenés una inflación del 4% mensual y te ves como que decís, nunca ganás. Bueno, pero para Nico, eso Nico te va a los bonos ser y listo. ¿Entendés? No, por eso sí. Sí, sí, sí. O sea, si no querés renegar con el precio del CCL, con la acción y lo que sea, metete en un bono ser y ya está Totalmente. cubierto contra la inflación, pero después Cubrir contra la inflación y ya. pero después no grites si el mercado subió o una acción subió Por como eso, loco. después si el dólar se va a 500 y vos Claro. te quedaste y bueno, por eso. el Por de eso yo, Brasil, ¿cómo se llama el de Brasil, Nico? el LWZ, Ese anduvo una barbaridad, este ¿no? anduvo bastante bien, sí, sobre todo por Vale, que tiene mucha ponderación y como una empresa minera donde se ve influenciada por el precio de los commodities, anduvo bien. Yo Y pienso que bueno, y ni hablar Petrobras también con la suba del petróleo. si tuviera que hacer un ordenamiento de prioridades de los 9, ¿cuál pondría primero, segundo y tercero? A mí me gusta muchísimo esto porque es algo que no estaba en el mercado y que te da una muy buena diversificación por sector y una muy buena diversificación geográfica, que es el de mercado emergente. Eh, no está rindiendo ahora lo que tiene que rendir y probablemente en el próximo año tampoco lo rinda. Pero en cuanto a diversificación, creo que es una excelente alternativa. Eh, Y eh, después tenés algunos ETF que son más específicos, como por ejemplo el del sector bancario, el del sector energético, que estos te dan más rentabilidad cuando el sector anda perfecto, pero te dan menos diversificación. Si yo tuviera que invertir, invertiría en el Standard Poor's. ahora, Esto es un índice que automáticamente pondera las 500 empresas de mayor capitalización eh, del mercado de Estados Unidos. O sea que constantemente se va ajustando automático, te ahorra vos el trabajo de tener que armar tu cartera y tu portafolio y decir, meto esta, saco la otra. Listo, invertí en el Standard Poor's y se y acabó. ¿eh? Las que se No, van al también está descenso no el figuran. otro que no mencionaste y que tiene mucha importancia, Amílcar también nos puede explicar, el XLE, ¿no? Por el tema de la energía. Sí. ¿Cómo es la repercusión, Amílcar, desde el punto de vista del tema de Rusia y China con respecto a la energía? Y bueno, nosotros, o sea, a nivel país, estamos en un nivel o sea, hemos tenido déficit energético mucho más desequilibrado, ¿no? O sea, que lo que tenemos ahora, pero claramente Argentina en el invierno necesita básicamente todos esos buques regasificadores que entren y puedan suministrar gas natural y, y eso es una demanda pico que Argentina, por la política tarifaria, por la política de subsidio que tuvo, cada año se fue incrementando. Hoy no es tan grande el déficit energético hasta el 2021, ¿no? El 2020 con la pandemia, todo eso se achicó mucho, pero por un tema de que no había actividad. Pero bueno, estábamos haciendo una cuenta nosotros en realidad con respecto a lo que fue el año pasado el tema del precio, ¿no? El precio era 8,33 dólares el millón de BTU de gas natural y hoy estás hablando que no sabes a qué precio se va a terminar importando. Puede ser 30, puede ser 40, o sea, estás multiplicando por muchas veces. Si lo hacíamos con un esquema que iba a 30, porque en realidad también nosotros nuestra demanda está en el invierno, falta un poquito más, pero ya tenés que definir un poquito ese precio o estimarlo, y el conflicto puede ser que se vaya diluyendo cuando entre en verano todos los países desarrollados, puede ser que acomode un poco el precio, pero en ese caso nos daba que la importación pasaba de 1.000 millones a 3.500, algo así. O sea, más o menos 2.500 millones extra o 3.000 millones extra de dólares de El año pasado importación. fueron 11 mil millones de déficit. ¿Cómo? 11 mil millones fue el año pasado de déficit de subsidio por Claro, lo que Claro, energía. pasa, vos decís la parte Jorge, fiscal. Yo te estoy diciendo la claro, parte de balanza, de sector él, externo, de balanza comercial. Amílcar Ah, lo no, que te también. dice es la compra del gas. La compra del gas ahora vale como 4 o 5 veces más
de lo que había Sí, fijado los contratos el año pasado Argentina. Entonces ahora sí, Argentina no sí. quiso fijar contrato porque los precios están altos. También corre con Sí. el riesgo que si los precios se siguen subiendo, vos lo vas a pagar mucho más caro. Y ahí está lo que dice Milka. Vos seguís con la balanza comercial, seguís necesitando más dólares porque lo vas a pagar 4 o 5 veces más lo que lo pagaste el año pasado. Sí, ahora, de todo el conflicto, si vos neteás, o sea, también Argentina exporta parte de energía, eso aunque vos lo subas poquito, a nosotros nos daba que en total en el neto, todo siempre de energía, ibas a necesitar entre 1.300 y 1.500 millones de dólares extra por esta cuestión. Y por el lado vos también tenés que compensar porque también subieron los precios, el conflicto de Rusia-Ucrania te suben los precios de los commodities, que son productores agrícolas de gran envergadura en el mercado y también la incertidumbre, ¿no? Y también cómo venían los precios porque también venía el dólar debilitándose. Así que ahí tenías que, solamente por las hojas, según los números que teníamos, que después mejoró un poco, ¿no? El panorama de lluvias y demás, aunque la cosecha no va a ser en volumen tan buena, pero con estos precios, solamente con eso ya podías compensarlo o hasta superar ese número de importación. Ahora, esto no terminó porque puede seguir escalando el conflicto, de, también pueden seguir subiendo los precios y, y, vos tenés ahí que ir viendo cómo termina eso, ¿no? Vos vas a tener el pico de, qué sé yo, de la cosecha un poquito antes de lo que sea el pico de la demanda de importación. Entonces, como que vas a tener un poquito antes los dólares que te ingresan de los que se te van. Pero bueno, eso es una cuestión estacional, ¿no? Si querés, Perfecto. ahí tengo en la presentación algunos números, si querés Sí, eso después lo hablamos. Dale, Déjame que te yo te muestro. diga, Nico, si haces un repaso rápido para que quede los 9 ATF Dale. uno por uno, para que Así la gente cerramos. esté claro, para que Sí. esté, después habla Aníbal. Bueno, ya que estamos con este, verá, yo te estaba por decir que este ETF tiene exposición a un solo sector, que es el sector energético, y a un solo país, que es Estados Unidos. O sea que ahí tienen poca diversificación geográfica y poca diversificación por sector. Inclusive casi el 50% del ETF está invertido en Chevron y en ExxonMobil. O sea que tenés muy concentrado dentro de una renta variable, algo muy concentrado en un sector particular. Bueno, empezamos por el ARK Innovation, que es el ETF de Cathy Wood. ¿Se cortó? no, yo escucho, yo escucho. ¿Se No, sale cortó? perfecto, sale perfecto. Bien. Bueno, este ETF es un ETF que está enfocado a, como lo dicen los administradores, a las empresas que son más de innovación disruptiva o de vanguardistas. Tiene un 8% de Tesla, Zoom, eh, Roku, bueno, son empresas. Vamos a ver qué diversificación tienen por sector. Son empresas tecnológicas en un 50%, de la salud en un 30%, de consumo cíclico. Y después tenemos una diversificación geográfica que está bastante concentrada también en Estados Unidos. Tenemos otras plazas también como Luxemburgo, Canadá, Suiza, Israel, Bélgica. Che, Nico, un dato de color. Viste Dale. que el ETF inverso del ARC superó en cotización al de ARC. Sí. El que lo shortea lo pasó al precio de lo que vale el ARC hoy. O sea, salió en todos lados. Desde el viernes está dando vuelta. Es una cosa Sí. increíble. Y hablaba el mismo creador del fondo y decía que no podía creer que en 4 o 6 meses haya sobrepasado el precio de lo que vale, digamos, el activo que está shorteando. Una cosa de loco. Increíble. Claro. Digamos, sí, sí, increíble eso. La verdad, un dato no menor. No, que ¿a qué está orientado este ETF? A tener un poco más de volatilidad, con un poquito más de rendimiento si el mercado vuelve a tomar la senda alcista. O sea que es un activo, el ETF dentro de todos los que estaban presentando, sería el que más volatilidad tiene. Después tenemos el ETF de Brasil, que tiene
40% en otros activos, el 18% en Vale, casi el 15% en Petrobras, distintas ordinarias y preferenciales. Itaú, el Banco Bradesco, la Ambed también, la cervecería. Este es el que más subió, ¿no? En el año. Mirá, lo podemos consultar porque una cosa que me olvidé de contarte es que yo acá tengo una tabla donde vos, por ejemplo, tocas el ETF de Brasil y esto te lleva directamente a la página donde yo tengo los datos. Entonces acá lo traduzco. Bueno, no se puede traducir, pero Qué laburito, ¿eh? Qué laburito, Nico. sí, está bueno. Entonces acá tengo mucha más información que la que me puede brindar el archivo resumido que yo hice. ¿Ves? Acá tengo, incluso la ponderación va cambiando. Pero a ver, quería ver La acá. ponderación de Acá, cada ETF cambia acá- cada mes, cada 2 meses. ¿Cómo cambia la ponderación? No, para mí cambia por la valoración que tiene. Puede cambiar, sí, debe haber una revisión, no sé con qué periodicidad, pero cambia también por la capitalización bursátil que tenga cada acción, Claro. digamos. Acá tenemos performance de EWZ en el último mes, el 6%, en los últimos 3 meses, o sea, prácticamente desde inicio. Acá tenés la Yield. Desde el inicio del año, 21% en dólares. Brasil. Mirá vos el 21% que me perdí, Nico, por no darte bola. Bueno, y bueno, acá tenemos una diversificación por sector, pero diversificación geográfica no tenemos porque 100% en Brasil. Después tenemos el Standard & Poor's, como te dije, que es el que más me gusta a mí, porque primero porque por ser más representativo y segundo por lo que te comenté antes, que se invierte en las 500 empresas más de mayor capitalización del mercado. Y fíjate que el 71% digamos, de la participación está en, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenés el 30% en 10 activos y el 70% en 490. Qué Por bárbaro. ahí tenés una. Después tenemos el Dow Jones, donde son empresas no tan tecnológicas, sino un poco más relacionadas con la actividad. Por ejemplo, ¿qué tiene el Dow Jones? Tenemos Caterpillar, Visa, tenemos Amazon, Microsoft, tenemos también, bueno, Home Depot, United Health. ¿Y qué rendimiento tuvo en el año? Vamos a ver. Al Dow Jones. Y tenemos. Desde que arrancó el año, menos 6%. Mirá vos. Después tenemos el QQQ es el Nasdaq 100, donde es como si fuera más concentrado todavía, como un Standard & Poor's, pero más concentrado todavía, donde tenemos más concentración en la ponderación de la cartera. Después tenemos el Russell son las empresas de las small caps. Sería el Fíjate, famoso panel general del norte. exacto, sería el panel general del norte. Y fíjate, acá sí se ve una gran diversificación en un montón de empresas, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En 10 stickers tenemos el 5% de la cartera y el otro lo tenemos en 2.000 empresas prácticamente. O sea que hay una diversificación por riesgo de empresario muy grande, no por diversificación geográfica y sí por diversificación de sector. Acá podés llegar a encontrar muchas joyitas y bueno, después el energético lo vimos.
el de mercado emergente, como te decía antes, lo que me gustaba era la diversificación geográfica que tenía, porque hay muchos países que tienen tasa de crecimiento distinta a la de Estados Unidos y eso se puede aprovechar. También puede ser un lastre. Y nos había quedado el sector financiero, que bueno, son los bancos de Estados Unidos principalmente. También tiene poca diversificación geográfica, pero acá estamos invertidos en un sector en particular que puede verse beneficiado por la suba de por la tasa. suba de tasa. A ver cómo vienen. Perdón, el X. Igualmente, El- Nico, hay que ponerlo en duda eso, porque sí, sí. la tasa no es que se va a volar. Vos fíjate que desde hace 4 o 5 meses ven diciendo posicionate en el sector financiero y no para de caer, ¿eh? No, 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 Hay que tener cuidado también con esas cosas. está negativo, está negativo en el año, sí, sí. O la gente se piensa Pero porque le van a dar un 25% de 25 puntos básicos, perdón, en la suba de tasa, los bancos van a volar. No bueno, estamos viste, hablando. eso lo dijo Leo en un video que hizo. Ojo con los bancos porque Claro, por este mismo. porque, o sea, dicen porque va a subir la tasa van a subir un montón. No es tan así, porque la tasa puede subir cuánto, un uno y medio. Y vos fíjate todo lo que cayeron los bancos, todo lo que tienen para recuperar los bancos todavía. Sí, Puede sí, haber sí. sectores que van a rebotar más que el bancario por más que estén subiendo la tasa. Yo lo veo así, ojo, es mi opinión. Sí, 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 coincido. Bueno, yo lo voy a dejar de presentar, así no se estira mucho la presentación. Le doy paso a Milcar para que